A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes este programa Economía en 3D con Daniela Oleas. Rodrigo Espinosa en esta oportunidad no nos va a poder acompañar y quien les habla, Mauricio Pozo. En lo personal he estado ausente las últimas 2 fechas por razones estrictamente de trabajo personales que tuve que movilizarme fuera del país, así que ya estoy nuevamente compartiendo con ustedes pues este programa donde hacemos análisis, reflexiones sobre la situación económica del país, las implicaciones, las previsiones, los comentarios, y sobre esa base pues primero decirles que mucho se ha conversado sobre la situación económica del país por amplios sectores. En lo personal lo he hecho en el programa Economía en 3D, lo hemos hecho de manera muy constante, y claro, ahora se junta otro problema adicional que no le podemos, así quisiéramos separarle del tema económico, y que tiene que ver con la falta de seguridad que está este momento reinando en el país a raíz del asesinato de 4 militares ecuatorianos y 3 periodistas en la frontera norte, y que nos ha llenado realmente de zozobra, de indignación, yo diría una suerte de duelo nacional sin duda alguna, que son ecuatorianos que por hacer su trabajo han terminado perdiendo la vida en manos de delincuentes, porque no veo otra palabra sino esa para calificar a estas personas. Y claro, esto le incluye al país y le enrumbe al país en una ruta que no sabemos qué va a pasar mañana. Están ocurriendo eventos a día seguido, se conocen cosas que uno piensa que va a haber un respiro y sin embargo este respiro no llega, y esto nos llena de confusión, de preguntas muchas y pocas respuestas, y creo que sobre esa base hay suficiente tela, como se dice, para poder conversar, poder analizar, y obviamente la implicación económica que tiene este tema. Podemos asimismo comentar el viaje en estas fechas de la ministra a los multilaterales, que ha viajado a conversar con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y creo que es un tema que también podemos un poco hacer algunas reflexiones. Pero como tengo una persona que está muy bien preparada sobre estos temas, aquí estamos con Daniela, quien nos va un poquito a dar una suerte de introducción al tema que empecé citando, para darles un poco la opinión que tenemos nosotros sobre el particular. En el tema que tuvimos de la semana pasada, bueno, en realidad es más de 3 semanas que estamos ya con estos problemas, pero lo que marcó la opinión pública ha sido los secuestros de los 3 periodistas y lo que sucedió a finales de la semana pasada, que hay 2 personas que han desaparecido igualmente en la zona de Mataje. Mataje es justo la parroquia que está colindante con Colombia, y tienes ahí un río a través del cual se supone es la forma de salida del narcotráfico, es decir, son zonas que están tomadas por guerrillas que lo que hacen es vender cocaína y hacen toda la distribución hacia otros países, como México y etcétera. El problema que hay ahí es que tú tienes una zona donde es una zona que ha estado muy abandonada por décadas, por años, y
Tienes además reservas ecológicas forestales que no pueden ser intervenidas. Tú tienes ahí dos grandes zonas. La reserva forestal Agua, que está pegada a la frontera con Colombia, y además tienes la reserva ecológica Cayapas, que es toda la zona de los manglares. Teóricamente tú ahí no puedes tener ningún tipo de intervención porque son reservas ecológicas. Además tienes los ríos que llenan a estas zonas, y tienes muy poca infraestructura del Estado. El problema que tú tienes ahí también es que en esa zona, en Esmeraldas, hay 3 provincias que tienen los peores indicadores del país: Sucumbíos, Esmeraldas y Manabí. Pero si tú ves los indicadores por parroquias, por cantones, en Esmeraldas, tú ves que existen, por ejemplo, si nosotros vemos necesidades básicas insatisfechas, que es la relación de ver cuál es la infraestructura mínima que debería tener el Estado, tú ves que en Río Verde tienes el 97.7, es decir, el 97.7 de la población de Río Verde no tiene nada. Cuando hablamos de indicadores nos referimos a qué básicamente. El indicador de necesidades básicas insatisfechas te mide, es un indicador compuesto que te mide salud, educación, acceso al trabajo, infraestructura básica. Y ahí está electricidad, agua. Está lo básico. Entonces, claro, tú dices, tú tienes cantones, con excepción de Esmeraldas y Atacames. Esmeraldas, que es la capital de la provincia, tiene el 57%. Pero el resto de cantones tiene sobre el 80%. Entonces, son provincias que no son atendidas. Son provincias que cuando tú tienes, digamos, en promedio nacional, tú tienes un promedio nacional del analfabetismo del 6.8. En esas parroquias tú tienes un analfabetismo sobre el 15%. Y un analfabetismo funcional, es decir, personas que no entienden lo que leen, que no pueden entender, solucionar problemas, sobre el 25%. Personas que tienen el 25% que no terminaron la educación general básica y que tampoco tienen dónde trabajar. No hay el Estado y tienen condiciones muy malas de origen. Estas personas, la economía que está ahí, porque es un territorio que está prácticamente abandonado, es un territorio que ha sido tomado por el narcotráfico. Entonces, estas personas, cuando quieren buscar trabajo, su única alternativa sería servir de alguna manera o relacionarse con el narcotráfico, ya sea ingresando a la guerrilla o a través de servicios. Y cuando te hablo de servicios, es la señora que les da el almuerzo, la farmacia que le vende la curita, etc. Cuando tú militarizas esa zona, cortas ese flujo económico, digamos, y las personas ya no tienen, digamos, de qué vivir. Por último, esa sería la palabra. Si el Estado no interviene, estas personas van a tener una lealtad mayor hacia la narcoguerrilla que hacia el Estado. Ahora ya tienen eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa normalmente cuando hay este tipo de procesos. ¿Qué es lo que pasaba en Medellín con Pablo Escobar? ¿Quién lo defendía? ¿Quién lo sostenía? El pueblo. Era la gente que estaba ahí, que dependía de él. Esto es lo que está pasando en esa zona, porque es una zona abandonada. Ahora dime una cosa, la asignación de recursos a los municipios y a las prefecturas está atada a algunos indicadores. Hay la proporción petrolera y la proporción tributaria que reciben, pero está atado entre otros, a los valores de, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. Un poco lo que quiero decir es que no es que ellos no han recibido, si han recibido, me imagino, si no se habría armado un escándalo, si no habrían recibido versus el resto de provincias. Pero en la práctica o esa plata se perdió, se mal usó, se robó o algo pasó. Pero hay una diferencia, no es que es un poco menos que otras provincias del país, son provincias que se salen largamente del promedio de todo el país en cuanto, por ejemplo, al indicador que estamos viendo. Algo pasó con esa plata. ¿Qué hicieron con la plata? Hay un problema con la fórmula de asignación. La fórmula de asignación tiene dos grandes componentes. Uno que es básicamente en términos de población, que es el mayor porcentaje, es decir, a mayor población recibes más asignación. Y uno que se llama variable, que está en función de estos indicadores, necesidades básicas insatisfechas. El porcentaje, la relación en realidad no es mayor, más es en función de la población.
En estas provincias, por eso, por ejemplo, si tú verificas Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas obviamente va a recibir más recursos, pero estas ciudades que son muy pequeñas, en realidad la asignación no es mucha. No reciben. O sea, sí reciben, pero no es mucha. Además, hay grandes problemas en cuanto a la ejecución. Si tú tienes, digamos, un capital humano con ese tipo de indicadores, con gente que no ha terminado la primaria, que no tiene el 2%, creo que máximo ha llegado a tercer nivel, menos del 2%. O sea, si tú entregas recursos a personas, en realidad estas personas no necesariamente saben cómo gestionar los recursos, o qué es lo que hay que hacer, o cómo gestionas de mejor manera para beneficiar. Entonces, por ejemplo, uno de los escándalos que había en Esmeraldas era que creo que era justo el alcalde de San Lorenzo, era el alcalde que más ganaba a nivel nacional. Tenía un sueldo sobre la media nacional, porque se fijaba, digamos, y controlaba me refiero al gabinete del municipio. Exacto. Tú además tenías, por ejemplo, tú tienes en San Lorenzo, en Esmeraldas, muy pocas son las ciudades que tienen alcantarillado. Esmeraldas está recién cubriendo de alcantarillado, recién. Y no es porque no existan programas, porque había un programa que se llamaba el 80-20, donde el gobierno financiaba el 80% y la provincia o la ciudad financiaba el 20%. Y había alcaldes que tenían el negocio de entrega de tanqueros de agua potable y preferían mantener su negocio de tanqueros y no hacer el alcantarillado. Bueno, ahí se robaron la plata, en Exacto. este ejemplo. Pero me parece, más allá de la situación propia de la provincia, ahora les cae otro mal que es este. Ahora, el mal entendido desde qué punto de vista, del mal obviamente social que genera esto, la ausencia de turismo, que nadie va a ir a una zona que considera tan peligrosa, pero también el mal de que es una zona donde si se militariza totalmente la producción, también se va a caer, porque probablemente no dé espacio para la apertura ni de nuevas actividades productivas, ni de ninguna otra cosa que no sea la propia droga. Entonces ahí es medio perverso el sistema, o sea, la droga da de comer a la gente y la gente le apoya a la droga y la droga sirve para todo lo malo que ya sabemos. O sea, es un problema terrible, no es fácil de salir de ese círculo vicioso. Es un círculo vicioso muy peligroso que, digamos, una de las cosas, de las estrategias de cómo llegar allá, no es solamente militar, sino también estatal. O sea, tú no puedes dejar un territorio, porque ahora lo que se dice es que lo que tenemos ahí es un territorio en disputa, un territorio abandonado que fue tomado por la guerrilla y que ahora hay que retomar. Y no puede ser retomado solamente con armas, porque la gente necesita vivir y generar una economía, pero no puede ser que exista una economía que solamente se base en el narcotráfico. No puede ser, no tiene ningún sentido. Ahora, vamos un poquito más allá. La situación actual, ¿qué significa? Es una situación donde, entiendo, está militarizado de un lado y están las FARC del otro lado, pero del otro lado no se ve presencia mayoritaria del ejército colombiano, o si existe esa presencia. Porque si existe esa presencia, ¿por qué hay tanto, pasando el río, pongámoslo así, por qué hay tanta guerrilla y narcotráfico al otro lado? ¿Por qué están los guerrilleros al otro lado? Si la fuerza militar del otro país supuestamente está luchando contra eso, o es parte de los terrenos entregados para que puedan operar. Es una zona selvática muy complicada de controlar. Y claro, son zonas que han estado ya ocupadas tradicionalmente por estos grupos, abandonados de lado y lado. Y claro, tampoco es que, o sea, Colombia firmó su tratado de paz, pero claro, hay estos grupos disidentes que no están de acuerdo con el Tratado de Paz. Y claro, están justamente en esa zona donde efectivamente tampoco es que había mucho control y es muy fácil pasarse de un lado al otro. No tienes, digamos, un camino, son varias hectáreas donde tú puedes cambiarte y no pasa nada. Y si no hay presencia del Estado es mucho más fácil todavía. Y si tienes una economía que funciona alrededor de eso, todas las personas que viven ahí saben quiénes son. No es que no saben quién es el que pone la bomba, quién es el que mata, quién es el que dispara. O sea, ya convives en una situación de violencia. Parece espantoso. Es tremendo. Les parece espantoso. Escuchaba opiniones de algunos expertos de la materia, de un periodista colombiano, exactamente. Y claro, el argumento es que lo que menos puede demostrar el Ecuador y su gobierno
y los ecuatorianos en general, es un tema de sumisión al proceso. Es decir, aquí no puede haber rendición ni manos tibias, porque si nos ven débiles, esto va a avanzar a un ritmo que nadie quiere que avance. Ya se han dado estos casos que siguen siendo pequeños de lo que ha vivido Colombia durante tantos años, pero sí son temas que tienen que ser resueltos y parados de una u otra forma. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una demostración clara de que esté en ese proceso de lucha contra el narcotráfico, y si requiere apoyo internacional, esa es una opinión personal mía, pues va a tener que recurrir a ese apoyo internacional. El manejo de efectivos policiales y militares en la zona cuesta mucho dinero. Encima de estas hambrunas que estamos hablando en la parte económica, ahora se junta este proceso, y además con un equipamiento que parecería ser que tampoco es del adecuado, porque ahí se requiere obviamente equipo de última tecnología. Yo veía en algún informativo del nivel a donde ha llegado la tecnología en temas militares, donde a través de un sistema se puede conocer detrás de una pared de hormigón si hay calor humano y por lo tanto si hay gente ahí. Es decir, si nosotros tuviéramos la tecnología necesaria, podríamos ubicar dónde están estas personas y obviamente actuar como debemos actuar. Pero obviamente esto no tenemos este rato esa posibilidad. Hay que ver qué apoyo internacional podemos recibir. Ya está Cruz Roja, entiendo yo, en ese proceso para la búsqueda y localización de los cadáveres de los periodistas asesinados, pero obviamente también se requiere ahí que tengan todo el instrumental necesario la policía y las Fuerzas Armadas para que puedan participar. Si no, esto no va a poderse controlar de una manera muy simple. Y yo no sé tú qué opinas, pero a mí me da la impresión que estos hechos cambiaron todas las prioridades. O sea, cambió, es que sin seguridad no hay nada. Cambió todo el escenario. Entonces, todo ese programa económico, todas las propuestas, con este escenario van a tener que replantearse muchos temas. Muchos temas. Porque ahora, primero, el techo de endeudamiento. Si tienen que hacer compra de armamento o de comprar nuevos radares... ¿Cómo lo hacen? Tienes que endeudarte. Pero yo te digo, inclusive, quítale este problema. Ajá. Igual necesitan endeudarse. Pero ahora además tienes que endeudarte con este objetivo. Claro. Y claro, es una cosa que hasta cierto punto no estaba contemplado. Además, digamos, ya no puedes dejar en una zona un territorio tan grande, porque no es solamente Esmeralda, sino estamos hablando de Sucumbíos también, tan abandonado. Es decir, que toda la acción estatal, los programas sociales, los programas estatales van a tener que enfocarse allá. Y si no estaban programados, que al parecer no estaban... Y además sin descuidar el resto del país. Sin descuidar el resto del país, eso requiere otros recursos, otro tipo de personal, me parece a mí. Entonces, es como que todo lo que se habló hasta el momento tiene un escenario totalmente diferente. Y también me da la impresión que los funcionarios, digamos que no existe, o sea, es como que no se toman, o sea, es como que todo el mundo está como sin mucha preparación. Sí, medio en stand-by, viendo qué pasa. No, me parece terrible. Y yo, desde el punto de vista ya de un análisis personal y de opinión, digamos, lo primero es que estos temas no pueden manejarse con discursos. Estos temas tienen que manejarse con acciones. Los señores de ahí están matando, están utilizando instrumentos que quitan la vida a la gente. Nosotros no podemos entrar a conversar en una situación de esa naturaleza. Hay que buscar de alguna manera limpiar la zona y con una fuerza mucho más importante poder avanzar. Obviamente aquí la pregunta que nadie creo que esté en capacidad de responder es: ¿y los secuestrados? O sea, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cuál va a ser el esquema que se va a aplicar para poder, por un lado, darles cristiana sepultura a los periodistas que fueron asesinados? Y segundo, ¿cómo vas a manejar el tema hacia adelante? Porque yo personalmente tengo mucho miedo, recelo de que esto
empieza a tomar un cuerpo que se le vuelva inmanejable al gobierno. Yo esperaría que eso no ocurra, esperaría que las Fuerzas Armadas y la policía actúen como deben actuar, pero hay esos riesgos que no sabemos dónde va a terminar un proceso de esta naturaleza. Y además hay otra cosa, no es un riesgo, no es un trabajo que puede ser unilateral, porque al ser una zona de frontera, tú no tienes una... O sea, tú no es que pones el límite y hasta ahí, o sea, hasta aquí llego yo y de aquí en adelante no. Entonces, de todas maneras, tiene que haber acciones conjuntas con Colombia. Tiene que haber. Si tú quieres de alguna manera recuperar la economía local fuera del tema del narcotráfico, necesitas necesariamente crear una economía, no sé si regional es la palabra, pero fronteriza, distinta. Y eso no puede ser sin una cancillería adecuada. No entiendo yo, por ejemplo, el embajador del Ecuador en Colombia, ¿cuál tiene que ser el perfil ahora de ese embajador? ¿Cuál es el embajador? No sé, pero es una persona ahora clave. No solamente el embajador, tenemos los otros funcionarios altos del gobierno que tienen que hacer frente a esta realidad. Y que deberían ser expertos en un tema tan complejo. Por supuesto. No puede ser ya cualquier persona, ya tiene que ser un especialista. Sin duda alguna. Estimados amigos, vamos a entrar en una primera pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos de Economía en 3D, en esta segunda parte del programa estamos analizando con Daniela Oleas, dado que Rodrigo Espinosa esta ocasión no nos puede acompañar, la situación del país, la realidad de información que se tiene respecto a lo que está aconteciendo en la frontera norte y un poco las dificultades de un tema de esta naturaleza. Tal vez para hacer una referencia internacional, recordemos que el tema colombiano data de la década de los 40 del siglo pasado. El tema mexicano es un tema que está en plena ebullición, en pleno proceso. El Ecuador tuvo algún tipo de escaramuza, llamémoslo así, del pasado, que fueron cortadas en su momento, y eso no prosiguió al punto que el Ecuador se convirtió en una isla de paz, más como una zona de paso de droga que como una zona productora de la misma. Este momento yo no tengo claro cuál es el real rol que está desempeñando en ese ámbito el Ecuador. Creo que sí se han encontrado plantaciones, se han encontrado algunos laboratorios, y además ahora con los eventos últimos parece que está más infiltrado de lo que uno creería que está. Pero bueno, a lo que iba es que esta situación y esta coyuntura donde se tiene una suerte de interrogante sin respuesta, tiene que dar pie para que la economía tenga algún tipo de ajuste, pongámoslo así, ahí sí un ajuste para poder hacer frente a esta realidad. Decía al principio de esta intervención que ejemplos en el exterior se pueden citar varios, y tal vez el ejemplo más claro que debe tener la gente es lo que pasó el 30S y en el Ecuador, que fue un tema chico circunscrito, y lo que pasó con las Torres Gemelas de Nueva York, que eso sí le cambió la fisonomía al mundo.
le cambió la seguridad al mundo con unas implicaciones de costos económicos atados gigantescos. Entonces, dicho esto, con los antecedentes de la parte internacional que tenemos, algo de lo de aquí y lo que ya venía aconteciendo para la economía ecuatoriana, el país no puede manejarse de la forma como se ha manejado. Estábamos conversando del endeudamiento, va a requerir endeudamiento. Hay una traba con el informe de la Contraloría, pero esto con mayor razón amerita un programa económico que dé seguridad, de confianza y precautele los recursos para hacer frente a la seguridad, porque sin seguridad no hay sociedad, sin seguridad no hay economía, sin seguridad no hay política, no hay campañas electorales, no hay nada. Entonces ahora se torna este tema como, yo diría, alternativa número 1, donde poner todos los esfuerzos. Y por esa razón se escuchan voces, y no les falta razón a estas voces, al decir que aquí se requiere gente que conozca del tema, que esté absolutamente empapada de estos asuntos, de cómo manejar estas situaciones. Me refiero al Ministerio de Defensa, me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. Y ahí el presidente tendrá la palabra, pero me da la impresión que ahí estamos nosotros un poco huérfanos de la gente que conozca de estos asuntos y que le puede dar una salida lo menos dolorosa posible a un proceso de esta naturaleza. Estos son los típicos casos que se asemejan a cuando uno entra a trabajar en el sector público. Sabe el día que entra y cómo entra, nunca sabe cuándo sale y cómo sale. Entramos en esto, si esto toma el vuelo que ojalá nunca se dé, nunca sabremos por qué pasó esto, por qué llegamos a esto, aunque podemos delucubrar por qué llegamos a esto, pero algún momento nos sobregiramos. Es esa línea difusa, ¿no?, que uno puede encontrar entre la persona que, por ejemplo, toma licor de repente y hay algún rato que no se dio cuenta y ya se fue al otro lado y termina siendo un alcohólico. Aquí no sabemos si esa línea difusa ya nos pasamos al otro lado y eventualmente mañana el Ecuador ya es un país productor, consumidor y un gran centro de acopio, llamemos así, de la droga que se vende a otros países. Eso no podemos darnos ese lujo, y bajo ese escenario el replantear el tema económico con esta prioridad me parece que es fundamental. Y creo que el gobierno no va a poder hacer otra cosa. Por eso a mí me da la impresión que estos hechos en sí mismos marcaron una diferencia, ese es un antes y un después. Ya el escenario es totalmente distinto, porque inclusive con todas las inversiones que se estaban buscando afuera, con un escenario así es muy difícil que los inversionistas quieran venir. Así es. Es muy difícil que el turismo despegue. O sea, los turistas extranjeros se fijan mucho en el tema de seguridad, y si empieza a haber este tipo de problemas, al menos va a haber un stand-by hasta ver si es cierto que logramos controlar o no. Entonces, la liquidez en dólares aquí también puede dar pie para que hayan intenciones de sacar dólares, o sea, puede pasar cualquier cosa. Exacto, entonces el tema es que es un escenario donde ahorita esa es la prioridad nacional y cambió totalmente el escenario. Y claro, la ministra que está yendo esta semana, que se está yendo a las reuniones de primavera en el Fondo Monetario, yo creo que inclusive estas primeras reuniones que ha tenido ya el presidente con el embajador Chapman, el embajador de los Estados Unidos, también van a tener que darnos otro tipo de facilidades. Ahí es cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cuán malo era la base de Manta? O la base americana que algunos llamaban. Un tema difícil de administrar, pero lo de fondo es, si teníamos apoyo para evitar que el país crezca en el tema del narcotráfico, pues esos apoyos debían respetarse, bajo la figura que sea, pero debían respetarse. A mí sí me preocupa que ahora se encuentren avionetas que ingresan sin control de radar de ninguna naturaleza, y que ahora la discusión sea esos 10 millones que encontraron en la avioneta hasta hace no mucho tiempo atrás, y que sea parte de la protesta o de los pedidos que está haciendo este grupo que no se unió al proceso de paz colombiano, sino sigue en la guerrilla y en abierta relación con los narcotraficantes. El tema es que además somos un país dolarizado, entonces es mucho más fácil lavar los dólares.
Así es. Es mucho más fácil. Ya se hablaba desde algún tiempo que parte del boom inmobiliario no se explicaba sino a través del lavado del narcotráfico. Había muchas cosas que estaban relacionadas. Pero además, es una ruta precisa a través de Manabí, porque como hay tantos controles ahí, está saliendo ahora a través de Manabí y se está yendo a Centroamérica y a México. Entonces además es una ruta de paso en zonas donde, en 3 provincias, donde las 3 provincias tienen los peores indicadores sociales del país, tanto a nivel de empleo como a nivel de atención a los servicios básicos. Entonces es una población que es presa fácil de este tipo de negocios ilícitos, lo cual es muy preocupante porque trae contigo la violencia, trae todo lo que viene alrededor de esto, que es pésimo. Claro, este momento, por ejemplo, deberían tener ya un mapeo de cuál es el equipamiento necesario para poder manejar una situación de esta naturaleza. Y me refiero a un mapeo de cuánto cuesta. Esto va a costar plata. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Y sobre esa base reacomodar, si la palabra es esa, o ajustar el presupuesto del Estado en la proporción que sea, porque aquí no hay cómo ser muy ahorrativo. Uh-huh. Aquí hay que manejar esto de la mejor forma posible, sin armar obviamente una guerra abierta, pero hay que ponerle coto, ¿no? Es como al muchachito ahí en la casa que está armando el escándalo, si no hay, pues, se le pone una suerte de orden clara, ese muchacho va a seguir y va a ser inmanejable después. Estos temas no hay cómo dejarles en el aire de ninguna manera. Así que yo esperaría que el gobierno, el presidente de la República, no solamente que esté consciente de esto, sino que se tomen las acciones que correspondan y por un momento, aunque sea no muy largo, se olviden de la ideología y traten de manejar esto de la manera más práctica, pragmática y eficiente posible. Si no, esto no va a haber gobierno que pueda manejar una situación de esta naturaleza. Los mexicanos están en una situación terrible, con todo el apoyo, con toda la logística, con todo el poder económico de ese país, no han podido manejar el negocio del narcotráfico a través de los carteles del Sinaloa y los otros que están vigentes en ese país. Así que ahí el gobierno tiene una responsabilidad gigantesca. Si esto cuesta 10 millones, 100 millones, 1,000 millones, pues tendrán que ver cómo se va a hacer para poder financiar una estrategia que permita ponerle freno y cierre a este problema en el menor tiempo posible. Y además pensar que, si bien es cierto, tú puedes controlar militarmente la zona, pensar que para mantener la paz van a tener que hacer acciones de mediano y largo plazo en toda la franja de frontera que va desde Esmeraldas hasta Sucumbíos, que no estaban contempladas. Entonces, y eso no es un tema de corto plazo. Entonces va a tener que cambiar totalmente la estrategia regional. Sí. Es complicado porque, digamos, para toda la estrategia que estaba haciendo el ministro Campana, toda la estrategia que estaban haciendo los proyectos mineros, por ejemplo, proyectos mineros del norte, va a ser muy difícil que vengan, porque existe ya la amenaza, puede ser cierta o falsa, de que los siguientes puntos estratégicos serían estas estructuras estratégicas, ya sean los pozos petroleros, el oleoducto, o puedes empezar a secuestrar otro tipo de personas, empresarios. Bueno, esperemos que eso no ocurra, pero desde el lado del poder de decisión del gobierno, yo creo que ese replanteo uh-huh. de la situación económica y del equipo que va a liderar este proceso es fundamental. O sea, aquí es como cuando uno tiene una dolencia física y necesita verse con algún neurocirujano para que le abra la cabeza y le saque alguna cosa adentro. Lo que va a buscar es el mejor cirujano. Y aquí se requiere gente que conozca de estos temas. Aquí no se puede el gobierno dar el lujo de aventurar y poner a personas inexpertas. Esto se requiere de gente especializada y si no la hay, pues habrá que traerse afuera. Pero dejar las cosas así a medias aguas, esto no va a funcionar. Recuerden algo, las personas que están ejecutando estas acciones tan violentas y criminales son personas que no tienen principios de valores ni referencias, o sea, van a seguir actuando, no les importa. Eso para ellos es como matar una mosca. Entonces, sobre esa base, uno tiene que saber con quién está enfrentando al otro lado. No es un personaje medianamente normal donde uno puede en el diálogo
acordar ciertas cosas. Estas personas son disidentes de las FARC, y las FARC, si algo queda, son representadas por estas personas. Y muy probablemente este líder de la zona, que de origen ecuatoriano, de nombre o de asignación Huacho, probablemente tiene sus propios jefes también, que le estarán dando sus instrucciones, y él es un gran ejecutor donde se pone un norte a donde proceder, y sobre esa base va tomando las decisiones. Entonces, y son personas que no tienen nada que perder. Ellos sí, no tienen nada que perder. Porque ellos saben perfectamente que si les encuentran, o les van a matar o les van a llevar a alguna cárcel por mucho tiempo. Entonces ellos no tienen nada que perder. Entonces, en realidad, el tema, como tú dices, tiene que ser personas que estén especializadas, además en este tema que es muy específico, no es un secuestro común y corriente. Claro, yo le escuchaba hace pocos días a la ministra de Relaciones Exteriores decir que este es un problema hemisférico y un problema mundial, el tema de la droga. Claro que es un problema mundial y un problema hemisférico, pero eso no ganamos nada diciendo que es hemisférico o es mundial. Aquí hay que actuar. No podemos decir controlen a los consumidores, porque si los consumidores siguen consumiendo siempre habrá droga. Ese no es el tema. El tema es que esto hay que parar. Este es un tema donde está directamente un negocio de narcotráfico, absolutamente fuera de la ley, dañando las juventudes del mundo. Y esto, el Ecuador no puede ser parte de ese proceso, no puede ser parte de ese proceso. Y además dañando toda una población, pues, porque somos nosotros los que nos vemos afectados, tanto los habitantes de la zona que está directamente afectada como el resto del país. Pero es también el hecho de entender y de hacer un mea culpa, de ver que efectivamente el Estado no ha estado haciendo su trabajo. No ha estado haciendo su trabajo. El presidente de la República tiene, creo yo, el respaldo del país en una coyuntura sobre esta. Hay que darle todo el apoyo que sea necesario al presidente, pero él tiene que tomar sus decisiones también. Y si decisiones quiere decir poner a la mejor gente que maneje esto, tiene que hacerlo, porque aquí está en juego demasiado. O sea, aquí no hay lealtades particulares ni individuales. Aquí hay un problema real del país sobre el cual tiene que actuar el presidente de la República. Y aquí los ecuatorianos tenemos, creo yo, que estar más unidos que nunca. El terrorismo viene de la palabra terror. Ellos quieren imponer el terror en la sociedad. Y los países no pueden caminar con terror. Aquí tenemos que estar unidos y seguir adelante. Y a mí me da la impresión que si el presidente llama a todas las fuerzas políticas, todos le van a apoyar. No hay quien pueda estar en contra de un proceso. La gente medianamente honorable de este país, que creo que son la gran mayoría, va a estar en la línea de que este tema tiene que cerrarse rápido y de la mejor forma. A mí me aterroriza la pobre gente que puede estar secuestrada. Pero con lo que acaba de acontecer con los periodistas, ¿cuál es el optimismo que uno puede tener de un secuestro de esta gente? Gente que no tiene ningún tipo de referencia ni moral ni ética, sino que actúa sobre un objetivo, en este caso es la droga, porque lo que tienen es un acuerdo con los narcotraficantes. Eso no podemos negar. Esto no es una lucha de los marxistas, esto no es un tema ideológico de los pobres y a los ricos, no, es un tema de negocio de la droga, y eso es lo que están defendiendo. Y por eso es inmanejable si no se aplica con toda la rigurosidad los mecanismos que tengan que aplicarse. Y claro, es un negocio sumamente rentable. Sumamente rentable. No hay negocio mejor que supuestamente el tema de la droga. Entonces, como es tan rentable, ellos tampoco están dispuestos a perder ese negocio. Entonces, es por eso que está pasando lo que está pasando. Claro, y obviamente lo que han mencionado muchas personas de cuál es el costo de transportación por la vialidad del país en Colombia, en Ecuador, de un quintal de cocaína o de una tonelada de cocaína, la relación es 3-1, porque los niveles de control en Colombia, por todo lo que ha vivido ese país, obviamente están bastante años adelante que nosotros. Entonces transportar allá es mucho más costoso que transportar acá. Por esa razón es que aquí ya se habla de que existen movimientos, grupos y las rutas preestablecidas sobre estos temas. Y en esta zona especialmente donde hay tantos ríos y todas estas zonas, digamos, zonas protegidas, no hay población y son los ríos y son las zonas que llevan directamente al mar. O sea, además, geográficamente sería como idóneo. O sea, es fácil.
por ahí. Y Claro. es en esa zona donde han encontrado los submarinos, porque hay submarinos que tienen una tecnología igual que los submarinos normales, que están hechos por los narcotraficantes, a través de los cuales sacan y llegan al mar. Bueno, con tanta plata, donde ni siquiera cuentan los billetes, sino los pesan, Ajá. porque eso es lo que supuestamente hacen con balanzas de absoluta precisión. Esto hace pues que tengan acceso a todo el armamento que quieran, la tecnología que quieran y todo lo que requieran para poder financiar su actividad. Y hay otro tema también, en este tipo de conflictos hay que ver que hay grupos que también ganan y no necesariamente son grupos ilegales. Por ejemplo, las empresas que venden las armas. Claro, hay negocios relacionados, hay varios negocios relacionados. Sin que sean responsables, obviamente, pero entonces, de alguna manera terminan lucrando. Exacto, entonces tú tienes, digamos, no solamente ver el tema directo, sino el indirecto. Porque de todas maneras también tienes que ver quién está vendiendo las armas, porque han encontrado armamento de alta tecnología. Ese armamento es entregado por fábricas de países desarrollados. Así es. Bueno, estimados amigos, vamos a entrar en una segunda pausa y continuamos en un momento. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos de Economía en 3D, en esta tercera parte del programa con Daniela Oleas, hemos tratado en la primera y segunda parte del programa un poco la situación de seguridad que está viviendo el país a raíz de los acontecimientos de conocimiento nacional, algo de los impactos que esto puede conllevar en el ámbito económico, pero también se ha dado un suceso en las últimas horas que creo que merece nuestra conversación y que tiene que ver con la visita de la ministra de Economía y Finanzas a los multilaterales, al Fondo Monetario del Banco Mundial, y lo que esto pueda significar. Tal vez para conocimiento de los que nos escuchan, los que nos observan, decirles que los multilaterales tienen sus propias políticas, están conformados por los países que crearon estas organizaciones, donde uno de ellos es el Ecuador. Estas instituciones se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial con una suerte de instituciones que den recursos de apoyo para que los países puedan empezarse a recuperarse a raíz de la Segunda Guerra, coincidente por cierto con el sistema de Bretton Woods que hasta esa fecha respaldaba la emisión de dinero a los países en función del oro que disponían. Y hago esta explicación un poco histórica para decirles que el Ecuador es miembro bajo su propia decisión de los multilaterales, del Fondo Monetario del Banco Mundial, y el Ecuador por lo tanto tiene todo el derecho de acceder a buscar financiamiento para ello. De manera voluntaria el Fondo Monetario, por ejemplo, nos entregó recursos a raíz, recordemos, del terremoto del 16 de abril del año 2016, y el Ecuador asimismo pues ha buscado apoyo para financiar sus operaciones de comercio exterior y de equilibrio externo que se llama, o de fortalecimiento de reservas internacionales en el pasado, cuando llegó a firmar, no recuerdo exactamente, pero creo que fueron 11 cartas de intención, que por cierto de las cuales se cumplió al 100%, creo que una o dos de ellas, no más. Y esto hace pues que con el Fondo Monetario, que es una de las instituciones que de alguna manera lidera estos procesos, los programas tengan varios alcances y varios tipos de apoyos para los países. En el caso del Fondo Monetario, los apoyos son básicamente
de fortalecimiento de la balanza de pagos que se llama, que no es más que un registro contable de las transacciones del Ecuador con el resto del mundo, transacciones comerciales y financieras, y esos apoyos se dan para libre uso de los países, me refiero en cuanto a los fondos que entregan. Los países pueden hacer uso de esos fondos de la forma como ellos decidan, pero obviamente dentro del programa acordado con el multilateral. El multilateral, el Fondo Monetario del Banco Mundial es un banco que le presta a un país en función un poco de las garantías del manejo económico para poder recuperar esos recursos y que puedan alcanzarse las metas preestablecidas. Los otros multilaterales, me refiero al Banco Mundial o por ejemplo el BITO, la CAF, está más dirigido a recursos para proyectos puntuales, para financiar obras de infraestructura. A veces dan sí para recursos de libre disponibilidad que se llama, pero son en cantidades menores. Y asimismo otra tal vez aclaración es que no todos los programas tienen la misma duración. Hay programas de plazo más corto, son plazos de 12, 13 meses, lo que se llaman programas de stand-by. El país con ellos firma una especie de compromiso a través de lo que se llama una carta de intención, se compromete a ciertas metas para tomar ciertas decisiones con ciertas políticas, ciertas reformas, y sobre esa base busca alcanzar los objetivos planteados. Hay otros objetivos que se llaman de facilidad extendida, que tienen un plazo mayor, y en el caso del Ecuador, una vez que hemos transcurrido ya casi un año de iniciado el actual gobierno, no veo ninguna razón lógica para pensar en un programa, si es que ese fuera el caso, de plazo corto. Creo que deberíamos pensar en un programa, o deberíamos pensar en un programa de plazo largo, es decir, un programa de 3 años, donde habrán que tomarse ciertas decisiones. Pero para cerrar estas explicaciones iniciales, añadir y decirles, por ejemplo, que el programa económico que se anunció hace pocas semanas o pocos días en el Ecuador, yendo en la dirección correcta en algunos ámbitos del anuncio, a mi criterio lamentablemente no reúne las condiciones para poder tener un aval internacional. Si el Ecuador o el gobierno necesita o quiere un aval internacional, ¿para qué? Para poder replantear el tema de la deuda, para bajar el riesgo y conseguir recursos más baratos, para que no le pidan garantías cuando se endeuda, o para pedir recursos de los propios multilaterales, van a requerir un programa mucho más integral, mucho más profundo, diría yo, y que vaya realmente a corregir los desequilibrios, porque aparecería el programa muy tibio. El gradualismo que hemos dicho que requiere el Ecuador en un programa es un gradualismo que no implica que sea un programa a medias, un programa tibio, sino que se vaya aplicando en las magnitudes necesarias en un plazo más largo, y no un programa de shock de plazo corto, que no creemos que esta fue nunca la mejor vía de solución de los problemas. Pero bueno, a lo que voy con todas estas explicaciones, a decirles que si la presentación de la ministra ya es de este programa con todos estos ingredientes que acabo de citar, probablemente sea una visita cordial, donde habrá en palabras de mucha diplomacia de parte y parte, pero el Ecuador no podrá conseguir un programa. Si el Ecuador quisiera un programa y recursos y el aval, va a necesitar un programa de distinta naturaleza, mucho más integral, más profundo, para poder alcanzar esos objetivos. Así que en ese sentido creo que va a ser una visita con algún grado de buena recepción por parte de los multilaterales. No puede ser de otra manera tampoco, pero de ahí a traer un cheque bajo el brazo, creo que hay una distancia muy grande todavía para poder esperar. Esa es mi lectura personal de la visita de la ministra en las actuales circunstancias. Y termino con lo siguiente: le van a preguntar cuál es la deuda del país, y quiero saber cuál va a ser la respuesta de la ministra de Finanzas. ¿Qué dices tú al respecto? Hay un tema cuando tú explicas la negociación y lo que significa los acuerdos, lo que uno llega. Uno de los reparos que se escuchan siempre es que los multilaterales te ponen condicionantes. De tu experiencia, esos acuerdos, esas metas, esas metas son acordadas con el gobierno, no es que te imponen. A ver, uno no puede ir es como que uno le diga a alguien, hazme el deber. No, uno tiene que hacer el deber. En el caso cuando yo estuve en funciones públicas, yo empecé a desarrollar el programa obviamente con un grupo de respaldo
en el mes de noviembre del año 2002. El gobierno se posicionó el 15 de enero del 2003 y la carta de intención de esa época con el fondo se firmó el 11 de febrero del 2003. Es decir, veníamos trabajando 3-4 meses, ya fuimos con el programa. Este es el programa, señores del Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿nos va a apoyar o nos va a apoyar? Sí, pero quisiéramos ver esto, ¿por qué no cambiamos esto aquí o esto acá? Pero ya teníamos el blanco y negro puesto. Sobre esa base se discutió, llegamos a un acuerdo y se firmó el programa. Eso nos demandó 3 meses para un programa de 13 meses de duración, que lo que buscábamos era capturar liquidez porque teníamos un problema serio de liquidez. Ahora, si quiere un programa de intensidad de 3 años, que es lo que creo que deberían buscar, yendo rápido, son 4 meses. Y haciendo, como se dice, el deber de forma muy rigurosa, así que esto se va a demandar un poco más, y van a pedir reformas estructurales, y van a pedir devolución de reservas al Banco Central, van a pedir transparencia de la información, van a pedir datos confiables de las cifras fiscales, que fueron cuestionadas también, recordemos, hace no mucho tiempo atrás por el Departamento de Estado y el Tesoro americano, en el gobierno de Correa me refiero. Y además, con este informe de la Auditoría de la Deuda también existen ya los indicios de que no estaba registrado adecuadamente. Así es. El tema de la deuda. Entonces, no es un tema fácil en este tema, Daniela. Creo que no va a ser tan simple para la ministra. Uno puede hacer todas las visitas y siempre le van a recibir y le van a dar un buen café, pero de ahí a traer un cheque no es tan simple. Pero lo que tú estás diciendo, yo llego con el deber hecho y yo hago la propuesta. Sí. Y en función de mi propuesta se llegan a las metas a través de los cuales se hacen los desembolsos. Ahí te cuestionan o te dicen, no, esto no puede ser. O sea, va a decir, oye, usted no puede bajar 3 puntos del tamaño del Estado en 3 años. Tiene un desequilibrio de 20,000 millones y me quiere bajar 3,000. En vez de eso no tiene sentido. Eso no es sanear las finanzas públicas. Tiene que ponerse una meta que vaya en la dirección, pero en la magnitud correcta. No digo que los 20,000 bajen en 3 años, pero sí se puede bajar unos 10,000 en 3 años. Pero lo que quiero decir con esto es que, digamos, existe siempre la percepción de que te imponen ciertas cosas, cuando en realidad tú llegas con una propuesta y negocias algunos términos. Sí, por supuesto. No quiere decir que te imponen de manera unilateral lo que tienes que hacer, porque muchas veces es el cuestionamiento que se ha escuchado cuando se dice que por qué se hace unos acuerdos con los multilaterales. Fíjate, ellos son proclives mucho al tema impositivo. En algunos ámbitos. En esa época el país estaba creciendo poco, pero crecía. Tenía serios problemas de liquidez, pero la deuda estaba cayendo. Entonces había más espacio para proponer una reforma tributaria de aumento impositivo. Yo vi que el ambiente político no se daba y me negué rotundamente. Dije, olvídese del tema, yo puedo ampliar la base de contribución, puedo comprometerme a mejorar la recaudación, pero no me pidan aumento de tasas, porque eso es políticamente inmanejable. Eso fue una discusión que a la final terminamos del lado nuestro. En la negociación con el Club de París, que es requisito previo un acuerdo con el fondo, pedían garantía petrolera para poder renegociar en esa época 88 millones de dólares, que ahora se han gastado en cualquier cosa una cifra de esa magnitud. También se les dijo que no. Entonces, ellos pueden pedir cosas, pero ahí está el proceso de negociación que se lleva. En algunos casos pueden decir, no, pues no busques una meta de 0,5 o de 0,8 del PIB en el ámbito fiscal, sino una meta de 0,3. Ok, ahí podemos ver si sí puede, ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Pero por decirte, ha sido tan mal vendido estos conceptos, que en su momento se ha dicho, y por parte de algunos analistas, por ejemplo, que el Ecuador comprometió una carta de intención que yo firmé, el que había que privatizar la seguridad social. Privatizar la seguridad social. Ni se habló de privatizar la seguridad social primero. Y segundo, lo que sí se dijo es que la seguridad social tenía que ser financieramente sólida, y por lo tanto el ritmo de los créditos tenía que ir a esta tasa, porque si ibas más a esta otra tasa, podías debilitar el tema, por ejemplo, de la sanidad de la cartera y no le daba seguridad actuarial al seguro. Temas de esa naturaleza. Pero de ahí a lo otro...
Cuando tú estabas negociando esa gran carta de intención, uno de los temas fueron los temas sociales y yo participé. Yo me acuerdo que una de las cosas que ellos decían, pongamos como meta pagar a los profesores de manera puntual. Sí, eso era parte de la meta. Esa era parte de la meta. Obviamente es una meta totalmente buena y todos estábamos de acuerdo. Pero nadie sabe eso, ni nadie se acuerda de eso. Y claro, la idea era pagar puntualmente a los profesores. Porque habían antecedentes de que no pagaban a tiempo. No se pagaba a tiempo. Entonces, claro, cuando existe esa digamos, cuando se tienen esas ideas erróneas de que se cede soberanía, en realidad no es eso, son las propuestas que se negocian, pero son propuestas trabajadas por el país. Fíjate que el programa, nosotros le titulamos Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano, y habían metas de pobreza, habían metas de agua potable entubada, había metas de desnutrición, había metas de empleo, había metas de pago puntual a los sectores sociales. Ajá. O sea, eso estaba puesto en el programa. O sea, era un programa enrumbado en esa dirección. Lo que estábamos haciendo en el tema fiscal, en el acuerdo, todo eso eran instrumentos para poder alcanzar estos objetivos. Así que no es la cosa como se pinta realmente. Entonces, claro, si uno tiene una propuesta coherente que beneficia al país, se negocia sobre esos términos. Así es, así es. Esto lamentablemente a veces se manosea políticamente, se ideologiza, pongámoslo así, los programas con los multilaterales, sin decir que con ello que no se han equivocado. Por supuesto que se han equivocado. Y que también hay que negociar, obviamente. Y hay que negociar. Ahora los multilaterales también ya no son los que eran en el pasado. Así es. En mi época eran bastante más duros de los que son ahora. Ahora, por ejemplo, le han seguido dando plata, aunque sea por gotas, haciendo cosas que nunca debieron haber hecho, pero igual les han dado plata. Y sobre esa base hay que también tener una suerte de instrumento bajo el brazo y el sartén por el mango para el Ecuador, porque inclusive un país que fue tan crítico a los multilaterales hasta el punto que expulsó a un delegado del Banco Mundial en el Ecuador, que busque un acuerdo podría ser inclusive muy bien visto, políticamente hablando, me refiero por parte de ellos mismos, de los multilaterales. El Ecuador tiene todos los derechos, yo diría, tiene todas las cartas a su favor para tener un acuerdo. Aquí se requiere convicción política y un buen programa en base a un buen equipo de trabajo. Y eso es lo que yo lamentablemente veo, serias debilidades, y por esa razón creo que la visita de la ministra va a ser un buen refrescamiento en el frío todavía de Washington, pero de ahí a conseguir recursos con este programa al menos, le veo muy complicado. Pero sí es una buena, digamos... que converse, está bien. Está bien. Yo creo que puede ser un baño de refrescamiento para ella y también que le hagan ver afuera, oiga, esto no es así, o sea, porque ha habido cambio de metas y el mismo fondo ha venido acá y ha dicho, sí, me le parece bien que la meta ya no sea 2 de 2,5. Eso es lo que sale a la luz pública. Claro, el gobierno se agarra de eso y dice que le han felicitado. No, lo que ha dicho es que es mejor que crezca más rápido, pero obviamente detrás de eso no se dice, oiga, esto crece porque hay deuda. Y la deuda responde a que hay un problema fiscal, entonces. Y ahí a veces los multilaterales son muy diplomáticos, pongámoslo así. Las cartas que envían por revisiones de artículo 4, que se llama, que son las revisiones anuales que hacen, son cartas muy tinosas. Ellos tratan de evitar a toda costa fricciones de carácter político por todo lo que se ha pasado y por todo lo que han vivido. Pero yo le deseo lo mejor, ojalá la ministra venga con el cheque y yo seré el primero en reconocer y felicitarle, pero conociéndoles cómo son y cómo están las cosas y viendo la situación económica con el programa que se hizo y se anunció, yo creo que esa posibilidad es casi nula, ¿no? Casi nula. Pero, ¿y tú no crees que esta situación específica de la inseguridad no sea un factor, digamos, que traten de ayudarnos de alguna forma? Puede ser un arma de flexibilidad para el programa, sin duda alguna. Pero ahí lo que le van a decir es la verdad, le van a decir, oiga, nosotros no tenemos problema en que usted, pero haga algo que le sirva a usted mismo, pues. Porque lo que está, el programa como esté establecido para lo que tenía, y ahora peor para lo que se vino, es insuficiente. Si antes era insuficiente, ahora es mucho más insuficiente. Entonces, el país tiene que entender que se sobregiró durante 10 años,
que hay que arreglar las cosas, hay que enderezar las cosas. El padre de familia que fue irresponsable, que se gastó su salario en cosas que no eran importantes, que desperdició los recursos, que los ahorros se gastó en cosas que no debía, etcétera. Algún rato le va a tocar vender el carro y tal vez hasta vender el televisor, pero va a tener que ordenarse para poder encontrar una ruta de más estabilidad, y es lo que va a necesitar el Ecuador. Peor aún, si ese padre de familia está viendo que al lado están viviendo delincuentes, va a tener que poner más seguridad. Y aquí, en el caso del Ecuador, tenemos un acoso a la seguridad terrible, porque como digo, sin seguridad aquí no funciona nada. La política no funciona, la sociedad no funciona, la economía no funciona. Así que esto hay que reconocer cuando hay que darle prioridad a los temas. Esta es una prioridad, a mi criterio, absolutamente fundamental. Creo que el país tiene que estar dispuesto a defender su mayor tesoro, que es la seguridad por la que hemos vivido durante tantos años en Ecuador, que ha sido un país de paz, ha sido un país donde uno ha podido caminar por las calles con bastante tranquilidad, donde los secuestros tuvieron su auge en su momento, después se redujeron, pero esto que estamos viviendo en estas últimas fechas es algo que nos debe llevar a pensar de que no podemos perder ese bien preciado que se llama la paz social, para poder trabajar, para poder progresar, para poder educar a los hijos, para poder dormir tranquilos sin pensar que algo puede pasar en la noche o al otro día. Y creo que para todo eso todas las tiendas políticas van a estar de acuerdo y van a apoyar al presidente. Sí, en eso, mis queridos amigos, ya por el tiempo que se nos agotó, sí queremos dejar el mensaje claro en el sentido de pedir a los ecuatorianos una unión, que estemos más unidos que nunca. La mayoría de los ecuatorianos son personas honorables, son personas con principios, son personas morales, y creo que no habrá ecuatoriano que tenga esas características que no esté indignado con lo que ha ocurrido. Así que más unidos que nunca, el apoyo al presidente de la República, pero también la exigencia al presidente que tome las decisiones que tiene que adoptar. Y si hay necesidad de que nos den una mano otras naciones para poder resolver un problema que al final del día nos va a afectar absolutamente a todos, pues vamos a tener que tomar esas decisiones. Con estas palabras terminamos el programa. Queremos agradecerles su confianza, el tiempo que han dispensado en escucharnos y poder pues nuevamente conversar, ojalá con temas más tranquilizantes que los que hemos tratado en esta ocasión a raíz de los problemas suscitados. Les deseamos una feliz semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.